Y bueno, pues una de las cosas que Dios ha estado poniendo en mi corazón es poder compartir y descubrir lo maravilloso, lo glorioso que es el Evangelio. Lo increíble que es el Evangelio de Dios. Y esta serie tiene el propósito de poder valorar la gran salvación que Dios hizo a favor nuestro. Esta serie tiene el poder para poder salvar nuestra alma, dice la Escritura. Entonces, básicamente de lo que se va a estar hablando en todo este tiempo va a ser sobre el Evangelio, y vamos a estar hablando en primera instancia. El tema del día de hoy es sobre el dilema divino. Sobre el dilema divino. Ahora vamos a ir primero a Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 10 al verso 12. Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 10 al verso 12. Y dice, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación ¿de qué? De nuestras almas. El propósito de la fe es la salvación de nuestras almas. ¿De la fe en quién? En una persona, en Cristo. Dice que todo aquel que en Él cree alcanzará salvación. ¿Pero salvación de qué? De nuestras almas. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Acuérdense, estamos en Primera de Pedro, y cuando Pedro estaba escribiendo esta carta todavía no se difundía a las demás partes y no se consideraba como escritura inspirada en aquel entonces. Entonces, ¿de quién habla aquí? ¿En dónde se están sosteniendo? Dice que de los profetas, está hablando del Antiguo Testamento. Entonces aquí habla que los profetas del Antiguo Testamento hacían algo. Dice que inquirían, dice que diligentemente indagaban, descubrían, y que lo hacían diligentemente. Alguien que es diligente en algo es alguien que es constante, es alguien que persiste, es alguien que continúa haciéndolo, es alguien que va sobre la intención, sobre una cosa. Y ellos hacían algo. Los profetas, dice que ellos inquirían diligentemente acerca de ¿quién? De esta salvación. Entonces los profetas hablaban sobre esta salvación. ¿Y qué hacían? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de quién. En los profetas había algo, y era el Espíritu de Cristo. Se les había revelado a Cristo, aquel que es el autor y consumador de nuestra salvación. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y a estos, ¿qué dice ahí? ¿Se les qué? Cuando dice se le reveló, es algo que está oculto, es algo que no es visible a simple vista, es algo que está escondido. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora se nos anuncian, por las que nos ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado por el cielo, las cuales estas cosas anhelan mirar los ángeles. Entonces, básicamente, esta serie tiene que ver con una cosa. Vamos a descubrir el glorioso Evangelio. Vamos a hacer lo que esos profetas hicieron, indagaron diligentemente acerca de esta salvación. Y ellos lo hacían, ¿saben por qué? Porque no hay una mayor perla, no hay un mayor mensaje que este, que es el Evangelio.
Entonces, en esta serie vamos a estar descubriendo el glorioso evangelio, indagar sobre lo precioso que es esta salvación. ¿Ustedes sabían que la muerte y la resurrección es el centro de la historia humana? La muerte y la resurrección de Cristo es el centro de la historia humana, la más grande historia que jamás les vayan a contar y que jamás les van a contar y que jamás se va a igualar a esta historia es esa, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Inclusive dice la Escritura, como lo leímos ahí en Primera de Pedro, que es el objeto de la contemplación de los ángeles. Los ángeles se asombran al contemplar cuando Cristo murió y resucitó. ¿Por qué? Porque nos habla del significado tan grande que hay al descubrir el glorioso evangelio. Es el poder de Dios para la salvación, como lo leíamos. Es con el fin de la salvación de nuestra alma. Inclusive en él se halla la gran fuente y la motivación de toda verdadera piedad. ¿En qué podemos basar la gasolina para esforzarnos a vivir piadosamente? En poder contemplar el significado tan grande que hay en la salvación que Dios nos proveyó de Cristo. Muchas de las veces un creyente no vive como debe de vivir porque no ha valorado lo que Cristo ha hecho y no alcanza a entender la muerte y la resurrección de Cristo y lo que eso significa. Por eso en esta serie vamos a estar descubriendo el glorioso evangelio y lo que eso significa. En el evangelio encontramos toda motivación, encontramos la fuente, encontramos toda, como quien dice, toda inspiración para poder anhelar, soportar las pruebas y poder llegar victoriosos hasta el final. Cuando no se proclama el mensaje con lealtad, el mensaje del evangelio fielmente, de acuerdo a las escrituras, dice la escritura que trae muerte, porque se distorsiona la verdad. Por eso dice en Gálatas, me asombra, le dice Pedro a los Gálatas, me asombran que en tan corto tiempo ustedes hayan estado ya envueltos en otro evangelio. Y no es que exista otro, es que simple y sencillamente se diluyó el mensaje y no se alcanzó a contemplar el significado tan importante de lo que es la muerte y la resurrección de Cristo. En esta serie vamos a poder descubrir y vamos a poder entender cuán obra tan grande de redención Dios hizo por nosotros. Y muchas veces decimos, no, es que yo ese mensaje ya lo sé, ese mensaje ya lo entiendo, ese mensaje ya me lo han predicado, yo sé que Jesús perdonó mis pecados. Pero entonces, ¿por qué ese mensaje no alcanzaba a impactar de tal forma nuestra vida para transformarnos o a lo menos intentar desear serles fieles a Dios hasta la muerte? Es porque no hemos alcanzado a entenderlo a cabalidad y no hemos alcanzado a reflexionar el valor tan grande que hay en ello. Entonces, por estas razones y por muchas otras, nosotros debemos considerar el evangelio, el estudio del evangelio como una tarea primaria durante toda nuestra vida. El Señor me llevó a profundizar, a descubrir y a valorar que es necesario en la vida del creyente el que podamos día a día reflexionar sobre la obra de redención, la muerte y la resurrección de Cristo, las buenas nuevas de salvación, que básicamente ese es el evangelio, por medio de la persona de Jesús, a favor nuestro. Y esa es una tarea que como cristianos debe ser una tarea primaria, una tarea fundamental durante toda nuestra vida, porque en ella se encuentra toda inspiración para poder soportar las pruebas, para que en el día de mañana que seamos perseguidos, para que en el día de mañana que venga alguna prueba en donde nosotros podamos mantenernos firmes y fieles a la verdad. Entonces hoy voy a orar rogando al Señor que nuestros ojos sean abiertos. Hoy voy a rogar para que Dios nos dé entendimiento y podamos apreciar de una mayor forma la obra tan grande que Dios ha hecho a favor nuestro. Padre,
Abre nuestros ojos, Espíritu de verdad, abre nuestros ojos espirituales para poder entender tu evangelio y poder estar firmes en él. Gracias, Señor, porque al entender tu evangelio podemos ver la obra tan grande que tú has hecho a favor nuestro. Hoy ruego, Señor, para que sea tu Espíritu Santo enseñándonos el día de hoy. En el nombre de Cristo. Amén. Y el primer capítulo o el primer tema que vamos a estar abordando hoy tiene que ver sobre esto, el dilema divino. Sobre el dilema divino. En el diccionario de la Real Academia Española, la palabra dilema significa una situación en la que es necesario elegir entre dos opciones. Una situación en donde tiene uno que elegir si toma acá o si hace acá. ¿Alguna vez han estado en una posición en donde tienen que decidir y en donde en cierta forma hay cierta presión para que ustedes tengan que elegir y es una encrucijada en donde tienen que decidir si hacer esto o hacer aquello? Bueno, en la Escritura hay un dilema divino que tiene que ver con el Evangelio. ¿Cómo puede Dios ser justo y a la vez aquel que justifica al hombre pecador? Es un dilema y ahorita les voy a enseñar el por qué. En las Escrituras el más grande dilema está frente a nosotros. Dios es justo. Dios es justo, por tanto, debe actuar de acuerdo a la más estricta norma de justicia, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Si Él perdona al culpable y no castiga cada infracción a su ley y cada acto de desobediencia, entonces Él es injusto. Nuevamente, en las Escrituras, el más grande dilema de Dios está frente a nosotros. Dios es justo. ¿Cuántos sabemos que Dios es justo? Entonces, si Dios es justo, Dios debe actuar de acuerdo a la más estricta norma de justicia, dándole libertad al inocente y condenando al culpable. ¿A quién de nosotros nos gustaría estar frente a una situación legal en donde alguno de nosotros está defendiendo un caso? Imagínense un juez y tú sabes que tú eres inocente. Imagínense ese juez que en teoría está ahí para dictar justicia. Y que a la mera hora ese juez dice, no, pues al culpable yo le doy la libertad y lo declaro justo. Tú la otra parte dices, oye, pero eso es injusto, tú debes de ser justo. Y si tú eres un Dios justo, aquí está el dilema más grande frente a nosotros. ¿Cómo Dios, siendo un Dios justo, puede justificar al hombre pecador? Ahora, estamos entendiendo el primer punto. Si Dios es un Dios justo y Dios tiene que básicamente hacer justicia, si Él perdona al culpable y no castiga cada infracción de su ley, entonces Él sería injusto, ¿verdad que sí? Pero dice la Escritura que Él actúa con justicia para que todos los hombres se les dé a cada uno conforme a cada uno ha obrado. De hecho, dice la Escritura que a cada uno se le dará conforme a su obra. Entonces, ¿cómo puede Dios ser justo y mostrar misericordia con aquellos que deberían ser condenados? Parafraseado por el apóstol Pablo en Romanos 3:26.
Pablo hace una pregunta y dice, ¿cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo el que justifica al hombre pecador? Ese es el dilema más grande, el dilema divino más grande. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios perdonó nuestros pecados? Y no es porque seamos justos. El solo hecho de que hayamos mentido una sola vez nos hace pecadores, un infractor de la ley, y por ende merecemos el castigo de Dios. Entonces aquí encontramos el dilema divino. Si Dios es justo, ¿cómo puede Dios justificarme a mí que soy un hombre pecador y decir, como quien dice, estás justificado, sin dejar de Él ser justo? Y ese es el dilema más grande que muchas veces no alcanzamos a entender. Por eso no valoramos el Evangelio. Entonces, en este tema vamos a estar hablando sobre este dilema. Y nos va a llevar a poder comprender el glorioso Evangelio y la buena noticia de Dios. Pablo lo dijo en Romanos 3:26. ¿Cómo puede Dios ser justo y el que justifica al hombre pecador? Llevándolo a nuestra vida, ¿cómo puede Dios ser justo y a la vez perdonarme si yo sé que he pecado? Y me declara ahora como justificado. La palabra justificado es como una especie de amparo. Te llega una orden, el juez te manda a llamar y tú tienes que presentarte porque si no vamos a decir que te meten al bote, pero tú muestras un amparo, estás justificado. Estás justificado. Entonces, en toda esta mañana vamos a estar hablando sobre este dilema y nos va a ayudar a comprender un poco más sobre el Evangelio de Cristo. Esto nos lleva a hacernos una segunda pregunta. ¿Por qué Dios no puede simplemente perdonar? ¿Por qué Dios simple y sencillamente no pudo haber dicho, pues yo los perdono y ya? ¿Qué tiene que ver Cristo en esto? Y lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte es porque Dios no es como nosotros. ¿Por qué Dios no puede simple y sencillamente decir, yo te perdono y ya no pasa nada? Porque Dios no es como nosotros. A ver, diga, porque Dios no es como yo. Dios no es como nosotros. Él es de un valor infinitamente mayor al de toda su creación combinada. Si juntamos todas las vidas que han existido sobre la faz de la tierra y quizás les podemos dar un valor, aún así no alcanzaría en lo absoluto para poder decir, más o menos es el valor de Dios. No. El valor de Dios traspasa, trasciende. El valor de Dios es infinitamente mayor que el de toda su creación junta que ha existido, que existió y que va a existir sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, no solo es correcto y necesario para Dios buscar su propia gloria y defenderla, debido a quién es Él. La más pequeña forma de rebelión es una ofensa grotesca ante su persona, por el hecho de que Él tiene un valor superior e infinito y que no se compara. Cualquier ofensa, cualquier desobediencia, cualquier acto, cualquier infracción a lo que Él ha dicho, es una ofensa grotesca por causa de su valor. Porque Él es perfecto, porque en Él no hay mancha, porque Él es moralmente puro, porque en Él no hay falla y porque Él no es como nosotros. Por eso cualquier acto de desobediencia, el más pequeño, quizás tú has llevado una vida intachable y solamente has mentido una sola vez,
por esa sola vez, delante de Dios, es una ofensa tan grotesca que merece una condena eterna, una muerte eterna. Es un crimen y es el crimen más grande y es el crimen más alto y es la traición más inmensa de la que se puede hablar. El problema es que nosotros nos tendemos a comparar con nosotros mismos. No, es que yo no soy como él, no, es que yo no he hecho tanto como él. Pero desde la perspectiva divina, cualquier acto que hayamos hecho fuera de lo que estaba establecido en su palabra es un crimen tan grande que merecemos morir. Por eso dice la Escritura que la paga del pecado, el pecado que es cualquier desobediencia que hayamos hecho contra el Dios del cielo, merece una condena eterna, una muerte eterna, un juicio por parte de Dios. El problema es que no alcanzamos a entender que Él no es como nosotros. Y les tengo primero que hablar así para poder valorar la obra tan grande que Dios ha hecho a favor nuestro. Porque para poder conocer la buena noticia se necesita conocer la situación en la que estábamos, la mala noticia. Para poder valorar esa gran salvación. De hecho dice que fuimos salvos de la ira venidera, ni siquiera del infierno, de la ira venidera. Y esa ira venidera habla de una ira santa y es la ira de Dios frente al pecado. ¿Por qué Dios no puede simple y sencillamente perdonar? Porque Él es de un valor infinitamente mayor y cualquier acto de rebelión contra un Dios santo es el crimen más grande y es la grosería más grande que podemos hacer frente a un Dios tan perfecto como Él. Si Él aceptara que cualquier ofensa quedara sin castigo, sería una injusticia por dos razones. La primera, actuaría de manera injusta contra su propia persona, negándose la gloria que a Él le pertenece, la gloria que a Él le corresponde. Y dos, Él sería injusto con su propia creación, permitiéndole negar la mismísima razón de su existencia. Dice la Escritura que nosotros fuimos creados para su gloria, no para gloria nuestra. Entonces, cuando alcanzamos a entender el valor de Dios, entendemos, soy polvo, soy nada. Y Dios me dio existencia y me dio aliento de vida para su propia gloria, porque Él lo merece y porque su valor es infinito. Entonces, el solo hecho de que Él no es como nosotros, Él no puede aceptar dejar sin castigo al culpable. Por eso es que Dios no puede simple y sencillamente perdonar. Porque simple y sencillamente sería una humillación, es como Él dejarse atropellar a sí mismo. Va en contra de su gloria. Actuaría de forma injusta contra su propia persona, negándose la gloria que a Él le pertenece. En segundo lugar, ¿por qué Dios no puede simplemente perdonar? Porque no hay contradicción en su carácter. No hay contradicción alguna en su carácter. La Escritura nos enseña que Dios es un Dios perfecto, es decir, sin contradicción, en todos sus atributos y en todas sus obras. Entonces, debido a esto, debido a que Dios es perfecto y no hay contradicción alguna en Él, Él siempre actuará de forma perfectamente consistente con todo lo que Él es por naturaleza.
Entonces, si Dios es un Dios justo, Él no se va a prestar a ser un juez corrupto. Él no se va a prestar a simple y sencillamente perdonar sin demandar justicia. El Señor no exaltará un atributo a costa de otro. Es decir, Dios es amor y por eso Él nos perdona, pero ¿a costa de qué? ¿De su justicia? Dios es congruente en toda su naturaleza y no exalta un atributo más que otro. Él tiene que proceder de forma íntegra con sus atributos. Él es amoroso, Él es compasivo, sin embargo, Él también es santo, Él también es recto, Él también es justo. Y todas sus obras y sus juicios son justos. Inclusive dice Apocalipsis, ¿qué dice? Que sus juicios son justos. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Por qué Dios simple y sencillamente no puede perdonar? ¿Porque iría en contra de su propia gloria? Segundo, porque no hay contradicción en su carácter. Porque Él es justo. Y Él no puede decir, bueno, pues yo soy amor, pero pues entonces por esta ocasión yo voy a ser injusto. Dios es congruente en toda su naturaleza y en todos sus atributos. Entonces podemos ver que Dios no puede negar su santidad en nombre del amor. Y no puede ignorar su justicia para ejercer misericordia. Dios tenía que demandar justicia. Dios tenía que dictar una sentencia justa. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a poder entender a la hora que vamos descubriendo el Evangelio es que la maravilla del Evangelio no es que Dios haya elegido el amor en lugar de la justicia, o que el Señor haya decidido ser injusto por causa del amor, no. La maravilla del Evangelio es que Dios fue capaz de permanecer justo y al mismo tiempo otorgar el perdón en amor a toda su creación, al ser humano más bien, porque a los ángeles dice que no se les ha ofrecido la redención como se nos ha ofrecido a nosotros. Entonces en el Evangelio vamos a poder comprender esta maravillosa verdad. Qué bueno es saber que Dios es justo. Y qué bueno saber que Dios se mantuvo justo, pero a la vez ideó un plan para poder otorgar el perdón en amor sin ser injusto. Y aquí me gustaría hacer como un paréntesis porque muchos evangelistas predican mal este punto. Aunque no son intencionados en esta verdad, hablan erróneamente y en lugar de ser fieles a la palabra de Dios, dicen lo siguiente, dice, en lugar de ser justo con el hombre pecador, Dios ha determinado ser amoroso. Y ahí es un error porque no se dan cuenta que el glorioso evangelio y la maravilla del evangelio es que Dios manifestó que es justo, pero a la vez que fue amoroso al perdonarnos. Y que le dio una salida a ese dilema divino en el que en cierta forma se encontraba el Señor, así como Dios, cómo yo puedo ser justo, pero a la vez, cómo puedo justificar al ser humano. Y al descubrir el glorioso evangelio vamos a poder entender la obra tan grande que Cristo hizo a favor nuestro. En tercer lugar, ¿por qué Dios no puede simple y sencillamente perdonar así y nada más?
porque Dios es el juez de toda la tierra. A Dios como juez le corresponde hacer justicia y hacer que la justicia sea hecha, que el mal sea castigado y que el bien sea vindicado. Es una función del Señor. Dios es el juez de toda la tierra. Ahora, no sería apropiado que el juez celestial perdonara al malvado, así como no sería apropiado que un juez terrenal perdonara a un criminal culpable que está frente a él en una corte. ¿Sí o no? Entonces, es más, ¿no es esa la queja frecuente que muchos de nosotros mencionamos? Que no se vaya a corromper, que no se vaya a vender el juez. Es que es un gobierno corrupto, porque no hacen justicia, porque dejan con libertad al culpable y meten al inocente y culpan al inocente. ¿Sí o no? Hasta eso es una como molestia. Cuando los criminales convictos son indultados, es decir, salen. Vamos a poner un caso hipotético. Alguien llega a asesinar, Dios no quiera, a un ser muy amado. Y tú cachas, tú atrapas a ese asesino. Y tienes pruebas. Y vas. Y lo llevas ante el juez. Y el juez nada más dice, pues es que como yo soy un Dios de amor, pues le doy libertad. ¿Tú qué vas a decir? No, eso es injusto, eso no es recto. Tú como juez debes establecer justicia. ¿Y la vida de mi ser amado qué? Entonces, si en lo humano nosotros esperamos ese tipo de justicia aquí en la tierra, no debemos esperar que la justicia de Dios sea igual. Y esa es una buena noticia, porque qué feo sería saber que tenemos un Dios injusto como juez. Es más, lo que nos debe de llevar al temor de Dios es saber esto, que Dios es justo. Y que al final de cuentas, cada cosa cae sobre su propio peso. La falta de temor que hay aún en las creyentes es porque desconocen estos atributos y porque no han conocido que el glorioso evangelio nos habla de un Dios de amor, pero a la vez que es un Dios que es justo y que la escritura no se contradice y que Dios dio la respuesta para ese dilema divino. Dios es un Dios justo. Y yo me gozo y a la vez me pongo a temblar y mis rodillas tiemblan por cada una de las veces que he obrado mal. Porque Él es el testigo fiel también, dice la Escritura, y verdadero. A Él nadie lo engaña. Él sabe cuando hemos hecho mal, cuando hemos sido injusto, cuando hemos obrado con una mala motivación, cuando hemos querido tomar ventaja. Él sabe todas las cosas y no puede ser engañado. Entonces, ¿por qué Dios no simplemente puede perdonar? Porque Dios es el juez de toda la tierra y Él es un juez que va a dictaminar con justicia. Job lo dice de la siguiente forma. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? La respuesta es no. Porque si en Él hubiera mancha, entonces, pero en Él no hay mancha y Dios no tuerce la justicia y Dios no va a ser injusto y no es injusto. Entonces aquí vamos a aprender cómo se ve manifestado en la Escritura este dilema divino. Éxodo 23:7 dice: de palabra o de mentira te alejarás, pero después fíjense en lo que dice, y no matarás al inocente y justo. Y aquí es donde quiero que presten atención, porque ¿quién? Yo. Está Dios hablando. Dice, porque yo no justificaré al que hace mal. El Señor no lo justificará, pero después vemos en Romanos 4:5 que dice, más al que no obra, sino que cree en aquel
que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. A ver, ¿qué está pasando aquí? Aquí vemos en la Escritura este dilema divino. Aquí vemos dos pasajes y ningún pasaje es más y ningún pasaje es menos. Toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces aquí, ¿cómo podemos entender estos versículos? Vemos aquí en Éxodo 23:7, en donde Dios afirma claramente que Dios no absolverá o no justificará al culpable, sino que actuará con perfecta justicia hacia él. Sin embargo, en Romanos 4:5, las Escrituras declaran vaya que enérgicamente, que la gran esperanza de cada creyente es que Dios justifica al impío. Entonces, ¿cómo pueden ser verdad estas dos declaraciones? ¿Cómo puede ser que estas dos declaraciones están en la palabra y las dos declaraciones son verdad? Ahora, la palabra justificar viene de la palabra hebrea, a lo menos en el Éxodo, que es en el escrito en el original, viene de la palabra justificar, vindicar, declarar recto. ¿Qué está diciendo ahí? Que Dios no va a declarar recto, no va a vindicar, no va a declarar como justo, no va a justificar a aquel que es impío. Y luego lo vemos en Romanos, que es en el griego, es la palabra diácono, que es dikaio, que significa declarar justo o absolver, es declararlo como inocente. ¿Cómo pueden ser verdad estas dos declaraciones y que las dos son palabra de Dios? Y aquí lo vamos a entender. Ahora vamos a ver otra evidencia de otro pasaje en donde mismo Dios hace mención de qué tan grave es el pecado, de qué tan grande es una pequeña desobediencia con Dios. Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo. Habla a los jueces, aquellos jueces que se corrompen, pero también habla de su naturaleza como juez. El que justifica al impío y el que condena al justo, es decir, el que pervierte la justicia. Ambos son igualmente abominación a Jehová. Y la palabra abominación es una palabra hebrea que es la tob eva, que denomina algo que es asqueroso o es algo repugnante. O sea, delante de los ojos de Dios, un juez que se corrompe y que pervierte la justicia y que justifica al impío y que condena al justo, es algo asqueroso delante de los ojos de Dios. Entonces volvemos al dilema, a las palabras del apóstol Pablo. ¿Cómo Dios puede ser justo y el que justifica al malvado sin ser él mismo una abominación? ¿Cómo puede Dios justificar al malvado o de qué manera para que él no sea abominable o detestable a su santo, justo y recto carácter? ¿Cómo? ¿Cómo fue posible eso? ¿Cómo Dios? Porque lo vemos en otros, ¿no? Es que yo no soy tan malo como él. No, a ver, aquí ya no hay si él es tan mal. Delante de los ojos de Dios todos somos malos. Todos. Porque un pequeño acto de desobediencia, como lo veíamos, es causa de una condena, de una muerte. La sola desobediencia de Adán, una sola, no comas del fruto. ¿Qué hizo? Muerte. Muerte. Y el Señor no fue como que, pero pues yo soy un Dios. Desde Adán entró la muerte. Ahora, nuestra condición no es, todos sabemos que existe la muerte física, pero ese no es el mayor dilema. El dilema del hombre con el hombre es la muerte eterna. O sea, la desobediencia de Adán por el hecho de que pecó contra un Dios que es de valor eterno, un valor infinito, merece un castigo infinito, por ende no solo es la muerte natural, es una muerte eterna.
Por eso lo que está en juego es la salvación de nuestras almas. Sí vamos a experimentar todos la muerte física, pero ese no es tanto el tema es la muerte eterna, porque en comparación del tiempo, imagínense este punto. Este punto es el tiempo desde Adán hasta el último ser humano que va a existir sobre la faz de la tierra. Es esto en comparación del tiempo humano. Ahora vea toda esa pared. ¿Qué es este punto comparado con toda la pared? Nada, ¿verdad? Es más, hasta pasa desapercibido. Bueno, así es comparado con la muerte eterna. La muerte natural, la muerte eterna. Lo que está en juego es la salvación de nuestras almas de la muerte eterna. Por eso tener visión es estar enfocado de que lo que nos sucede aquí no importa tanto, porque al final de cuentas vamos a morir, pero comparado del tiempo con la muerte natural, con la muerte eterna, la labor que tenemos de salvación, de predicar el evangelio es grande, porque hay mucha gente que está muriendo y está muriendo sin el Señor, sin entender el glorioso evangelio, sin poder valorar lo que Cristo hizo a favor nuestro, sin entender que Dios es un Dios justo, pero que también proveyó el medio para ser justificados, sin dejar de ser justo. Vamos a ver otro pasaje que nos habla en la Escritura sobre este dilema divino, y es Éxodo 34:7. ¿Cómo pueden ser ambas declaraciones verdad? Lo veíamos, ¿no? Romanos y a la vez Deuteronomio. Dios no justificará al impío. Dios ha justificado al impío. ¿Cómo pueden ser ambas declaraciones verdad? Y aquí en Éxodo 34:7, en un mismo pasaje encontramos este mismo dilema divino. El Señor dice, Él es el que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Ahí vemos que perdona ¿qué? La iniquidad, la rebelión, el pecado. Pero después vemos la siguiente parte, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. A ver, estoy entendiendo bien. No entiendo ese versículo. ¿Qué está pasando ahí? En un mismo versículo vemos este dilema en la Escritura. Él es el que hace misericordia. Misericordia es no darle a alguien lo que en realidad merece. Cualquier hombre que ha pecado, cualquier ser humano que ha pecado contra Dios merece un castigo eterno, merece morir eternamente. ¿Y qué es misericordia? Perdonar esa falta. Es no darle a ese ser humano lo que él merece. ¿Por qué? Porque Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero después dice, la otra contradicción, dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y también dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí vemos la justicia también de Dios. Ahora vamos a ver una buena noticia. Ya escuchamos la mala noticia. Señor, soy condenada. Sí, Señor. No había pensado así de ti. No había pensado, no había visto que Dios, que tú eres un Dios tan justo que no puedes ni ver el mal con tus ojos. Pero qué pasaje tan más maravilloso es este. Yo leo este pasaje y lloro. Si leemos este pasaje y no nos quebranta y no nos da el anhelo de sentir gratitud por Dios, el deseo de decir gracias Señor, porque yo entiendo que estaba en una condición tan, pero tan desfavorable. El que lee este tipo de pasajes y no se quebrante es porque no ha entendido el evangelio. Romanos 4, 7 y 8. Bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas
y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Cómo fue posible que el Señor pudo haber sido justo y a la vez el que nos justificó y nos perdonó? Y la respuesta está: ¿cómo puede Dios ser justo y aún así mostrar justicia con aquellos que deben ser condenados? ¿Cómo puede ser justo y el que justifica al hombre pecador? Ahora vayámonos a hacerlo personal, porque la palabra es para cada uno de nosotros. Dios es un Dios personal. ¿Cómo puede Dios ser justo conmigo y aún así mostrar justicia? Ser declarado por los ángeles que Él es justo con aquellos que deben ser conmigo, que debo ser condenado. ¿Cómo puede Dios ser justo conmigo si yo sé que yo debo ser condenado? ¿Cómo puede ser justo y a la vez justificarme si yo sé que soy pecador? Y esta es la respuesta, hermanos. Es el Evangelio de Jesucristo. Cualquier persona le preguntas, incluso gente que no lee la Biblia: oye, ¿qué vino a hacer Jesucristo? Murió por mis pecados, pero ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué simple y sencillamente Dios no nos perdonó y ya? ¿Por qué simple y sencillamente Dios dijo, los perdono y nada más? Porque Dios es un Dios justo y porque tenía que demandar su justicia. Y lo que hizo fue que Él mismo se hizo hombre y Él pagó nuestra deuda. ¿Cuál era nuestra deuda? La paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Por eso, ¿qué significa que Cristo murió por tus pecados? Significa que Dios fue justo. El hecho de que Cristo murió en la cruz atestigua a todos, a los seres angelicales, a los seres más altos, a los seres visibles, invisibles, a las potestades, a los principados, a las potestades, a toda la generación, les da por un hecho y les da esta gran verdad de entender que Dios fue justo. Por eso Cristo murió. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Cristo vino a morir en nuestro lugar. Ahora una pregunta, muchos dicen, pero pues, ¿cómo una simple persona pudo pagar la deuda de todos los seres humanos? Porque Él no era uno como nosotros. Cristo era de valor infinito. Y ni todos los seres humanos que han existido sobre la faz de la tierra se comparan al valor de Cristo. Tenía que ser alguien de valor eterno y alguien de valor infinito para poder pagar una deuda eterna que nunca nadie jamás hubiera podido pagar, y no era otra más que alguien que es divino, hecho carne y ocupando nuestro lugar. El hecho de que Cristo murió en la cruz, el hecho de que Dios Padre dictó justicia sobre Cristo, da evidencia de que Dios fue justo. Por eso Cristo tuvo que morir, para podernos perdonar. Por eso era necesario que Cristo muriera y padeciese. Todos los demás hombres murieron y no hubo quien pudiera levantarse de la muerte. Solo uno que jamás pecó. Solo uno que es de carácter moral, íntegro, perfecto. El que no debía morir en nuestro lugar, ocupó nuestro lugar. Y eso significa que Dios mismo, alguien de valor infinito, alguien que realmente podía pagar nuestra deuda, ni todas las obras que podamos hacer en esta tierra. Así viviéramos como no sé a quién tengan de referencia, como una mujer piadosa, un hombre piadoso. Así diéramos nuestra vida
por el pobre, así viviéramos como la Madre Teresa de Calcuta, esas obras no serían suficientes para poder ser salvos. No alcanza, porque todos nosotros somos de valor finito. Solo uno es de valor infinito. Solo uno no es como nosotros, Él. Por eso Él pudo pagar esa deuda. Dios se hizo hombre, cargó los pecados de su pueblo en la cruz y sufrió el juicio divino que fue decretado en contra de nosotros. A través de su sufrimiento y muerte en lugar de su pueblo, Dios Padre satisfizo las demandas de su propia justicia. El juez tiene que pagar. Yo soy un juez justo, por ende, tiene que pagar su condena, tiene que morir, tiene que morir, tiene que morir. Y viene Cristo pagando nuestra deuda, una deuda que nadie hubiera podido pagar. Si todos juntos hubiéramos muerto y hubiéramos sido íntegros y hubiéramos dado obras de caridad y buenas obras, no alcanza. Solo Cristo. Por eso dice la Escritura que abogado tenemos para con el Padre. Es un tema legal, es un tema legal. Si no está Cristo como ese abogado delante de nosotros, está un Dios justo que va a declarar su justicia. Y los juicios de Dios vienen. Apocalipsis dice que los juicios de Dios son justos. Imagínense, está el juez, estamos nosotros y está Cristo como nuestro abogado. Si no está Cristo, no hay ese amparo. Nuestra salvación es Cristo. Que Él siempre esté delante de nosotros. Podemos entender el valor del abogado. Abogado tenemos para con el Padre. Está el juez dictando y está Cristo diciendo: yo he pagado su fianza. Nada hay, ahora sí que nada hay. Vea, juez, ser humano, imagínese que no está Cristo, no hay nada ahí más que pura ira de Dios, más que puro juicio de Dios, más que el hombre está perdido. Él va a estar muerto eternamente y le teme a la muerte natural. Por eso la Escritura dice: no teman en nada lo que les pueda hacer el hombre, teme a aquel que puede enviar tu alma al infierno, la eternidad, tu condición eterna. Cristo lo es todo, hermanos. Cristo lo es todo. Si no tenemos a Cristo, no hay nada ahí. No hay nada. Por eso dice que hemos sido salvos de la ira. La ira de Dios es un atributo de Dios. Es algo que no se predica hoy en día en la iglesia, pero es una realidad. La ira de Dios. Fuimos salvos de la ira de Dios y es una ira santa. Este es el gran dilema divino. ¿Cómo puede Dios ser justo y aún así justificar al malvado? Dios ha resuelto este dilema en el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios por Cristo. Gracias por ese abogado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque me has perdonado. Gracias porque nos has perdonado. Gracias porque nos estás revelando tu glorioso evangelio. Gracias, Señor, porque me has dado entendimiento. Gracias. Gracias porque ya no nos importa tanto lo natural. Ahorita el evangelio se pervierte usando al Señor para... Eso es vano, la eternidad. La eternidad. Este es el verdadero evangelio. No estoy diciendo que Dios en esta vida no restaura nuestras vidas, sí. Que Dios es bueno con nosotros cuando en esta vida estamos con Él también. Pero también la Escritura nos dice que vivir cerca de Cristo no va a ser una vida fácil. Va a haber aflicción. Ahorita la gente quiere a Cristo para poder vivir bien, para usarlo como un amuleto.
Cuando no se han dado cuenta que nos ha dado ya la salvación eterna, ¿qué más podemos pedir? Ese es el otro evangelio, en donde no se predican los atributos de Dios, en donde no se les advierte, Dios es justo, teme a Dios. Lo que siembras lo vas a cosechar, inclusive aún teniendo en esta vida, lo que siembras lo vas a cosechar, teme a Dios. Por eso ahorita no se teme al Señor, porque no se predica que Dios es un Dios justo. Pero gloria a Dios que tenemos el evangelio verdadero, y gloria a Dios porque Dios es un Dios justo, pero a la vez que envió a Jesucristo. Es más, el Señor no tenía por qué enviarlo. Si el Señor no hubiera puesto ese abogado, Él seguiría siendo Dios. Pero por gracia, para poderle dar alabanza de su gloria, para poder decir, eres tan grande, Señor, no lo merecía, pero te acordaste que somos polvo y ideaste un plan para a la vez ser el Dios que justifica y a la vez ser el Dios justo. Ha sido resuelto el evangelio. Este dilema ha sido resuelto en el evangelio de Jesucristo. El mismo Dios que rectamente condena al malvado se hizo hombre y murió en lugar del malvado. Dios no ignora, no renuncia y no pervierte las demandas de justicia para justificar al malvado. En lugar de eso, Él pagó las demandas de la justicia a través del sufrimiento y la muerte del Hijo de Dios en el Calvario. Y voy a leer un pasaje, voy a cerrar esta enseñanza con el pasaje que habla, que es el fundamento en donde nos habla de esta gran verdad, y está en Isaías. Está en Isaías 53. Lo voy a leer desde el 1. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es una pregunta. ¿Quién ha creído sobre esta gran salvación? Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Está hablando de Cristo. Estos son pasajes que hablan de Cristo. Ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pero vean, al que así como el pueblo de Israel, muchas de las veces nosotros, porque a veces como nuestro ojo está sobre la paja y no vemos la viga que hay en nuestro propio corazón. Está haciendo una pregunta retórica de quién ha creído realmente lo que estamos hablando. Y después dice que Él fue sin hermosura, sin atractivo, ni siquiera le deseábamos, pero Él fue también despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, menospreciado, no le estimamos, pero vean qué fue lo que Él hizo por nosotros. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí el profeta está diciendo, no, pues nosotros creíamos que él era culpable y que pues le estaban dando su justo juicio, su justo merecido en la cruz. Pero después dice, así nosotros pensamos, no, pues pobre, no, pues sí, fue a la cruz, pero no entendíamos lo que eso significaba. Pero después dice, vean el verso 5,
Mas el herido fue por sus propias rebeliones. Lo voy a parafrasear. Mas el herido fue por mis rebeliones. Él no tenía por qué hacerlo. El castigo de nuestra paz. ¿De qué paz habla? Dígame si no, usted, el juez de la tierra declarando, había una enemistad entre Dios y el hombre. Vemos al juez, el ser humano, sin el abogado. Había enemistad. Pero después viene nuestro abogado para establecer paz. El castigo. Estamos hablando de temas legales. Alguien que es condenado es porque es merecedor de un castigo, ¿no? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Entiendo que estos pasajes muchas veces se toman para sanidad física y no estoy diciendo que está mal, es verdad, Dios lo puede usar así, pero el problema más grande del ser humano, la enfermedad, el cáncer más horrible del ser humano es el pecado. Y si la persona y un doctor no le dice, es tu pecado y tu condición de cómo estás ante el Dios juez de toda la tierra. Si uno como doctor no le advierte, mira, si no tienes el abogado, mira, yo sería un mal doctor, porque yo no le estaría dando el remedio. La cura que necesitamos es a Cristo. Por eso dice que no hay salvación solamente entre... ¿Cómo va ese pasaje? No hay salvación entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, ¿cómo va? No, no lo recuerdo. Es abogado. Es que es abogado. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo El justo. Pero hay otro pasaje en donde dice que no hay salvación, sino Jesucristo hombre, ¿no? Sí. No recuerdo qué pasaje, lo voy a buscar. Y después dice, nuestra condición, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Porque a veces creemos que no, en nosotros no, pues. Pero ya como lo vemos desde los lentes de Dios, somos ovejas descarriadas cuando no tenemos ese gran pastor y Cristo dijo que Él es el pastor. Cuando no tenemos ese abogado, somos ovejas descarriadas. Cada cual se apartó por su camino. Y luego nuevamente dice, ¿más quién? Más Dios, más Jehová cargó en él nuevamente el pecado de todos nosotros. 1 Timoteo 2:5 es el que andamos. 1 Timoteo, ahorita lo pongo. Después dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Nos está hablando de la muerte de Cristo. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, murió y murió. Y nuevamente, ¿y por la rebelión de quién? De mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y después vean, ¿quién? Con todo esto Jehová, ¿quién? ¿Quién fue el que hizo esto? El juez. Con todo esto, ¿quién? El juez. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación.
Muchas veces nos hablan del enemigo de nuestra alma, que es Satanás. No le temo a Satanás, le temo a Dios, que es un Dios justo. Y que aún Satanás es un títere en las manos del Señor. Porque dice la Escritura que Cristo está sobre todo principado, potestad, hueste de maldad. Satanás es un simple instrumento en las manos del Señor. Ahorita escuchamos mucha doctrina referente a eso, y no digo que está mal, pero a quien debemos de temer es a Dios. Porque aún los demonios creen y tiemblan. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Él vive y reina y está sentado a la diestra de Dios. Nos habla de la resurrección de Jesucristo, que no solo tiene vida, Él es la vida misma, porque Él solo se pudo. Él es el único que ha muerto y ha resucitado entre los muertos. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y aquí nos habla el verso 11 de su justicia. ¿Quién verá el fruto de su aflicción, de su alma? El Dios juez. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La justicia de Dios fue satisfecha en Cristo a la hora de su muerte. Y por su conocimiento justificará mi siervo justo a todos nosotros. Nos habla de la justicia de Dios y nos habla de su justificación. Él llevó nuestras iniquidades y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. No hay otro nombre que se haya levantado y no hay otro nombre que esté por encima de Jesucristo. Toda rodilla se doblará delante del Señor, para que todos aquellos confiesen que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él fue contado con los pecadores y nuevamente nos enseña Él llevando el pecado de muchos. Esta es una serie, vamos empezando sobre el dilema divino. Esto nos va a ayudar a valorar bastante la obra, a Jesucristo, a entender muchos de los atributos de Dios. Pero esto nos va a también llevar, o a la luz, a lo menos a la luz de la Escritura. El Señor me preguntaba y me decía, a la luz de lo que has entendido, ¿tu vida refleja realmente gratitud a Dios, Ivonne? Era la pregunta que el Señor me hacía. ¿Realmente tu vida valora lo que yo he hecho? ¿Realmente tu vida da testimonio? Porque alcanzas a entender el valor de la salvación, de tu salvación. Fue una salvación muy grande. Inclusive leemos hasta en el Nuevo Testamento en donde dice, ay de nosotros, porque lo que se nos ha concedido es una salvación muy grande. A los ángeles que pecaron contra Dios no se les ofreció una salvación así. Y somos tan ingratos que tendemos a pisar la sangre de Cristo. Que el Señor nos ayude. Y lo digo viéndome a mí. Esta serie nos va a llevar a valorar al Señor. Y ahora sí que si esto no transforma nuestra vida, el Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación, dice la Escritura. Solo el Evangelio de Cristo. El Evangelio del Señor. Cierro en oración. Padre, hoy yo oro no como
alguien ajeno, alguien lejano. Nos has dado salvación, Señor. Nos has hecho cercanos, siendo enemigos, siendo culpables, siendo merecedores de tu ira, siendo impíos, siendo injustos. Has tenido misericordia, no nos has dado lo que merecemos. Y es por gracia. La contemplación de los ángeles en ese evento, en la muerte y la resurrección de Jesucristo, su significado, el significado que demostraba que tú eres un Dios justo, pero a la vez un Dios que justifica al pecador. ¡Qué maravilla, Señor! Tan bienaventurados somos porque no nos inculpas, porque has borrado nuestro pecado, porque has cubierto nuestra maldad. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando. Gracias porque estás poniendo en nosotros un temor reverente. Gracias por todo lo que has hablado el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias por tu obra. Gracias por tu justificación. Gracias por tu abogado, Señor. Gracias porque tú mismo, siendo Dios, no estimaste el ser igual a Dios, sino que tomaste forma de hombre y te humillaste a sí mismo tomando forma de hombre, Señor, y yendo y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para que toda rodilla hoy nos doblemos delante de ti y podamos reconocer que tú has hecho a Cristo para gloria, para tu gloria. Hoy, Señor, irrumpimos en gozo, en alegría. Gracias porque has vuelto el gozo de la salvación, porque entendemos de lo que nos has librado, porque entendemos nuestra condición fuera de ese abogado, porque alcanzamos a ver que has sido bueno y has sido justo. Gracias, Señor. Que esta serie tenga el propósito y realmente ese poder del que tú hablas para transformar todo nuestro ser y con mayor fervor y con mayor anhelo desearte vivir, estar aprobados delante de ti. A lo menos ser en nuestro diario vivir, a lo menos buscar agradarte en todo lo que hagamos, tenerte presente. Y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.